A ver, a mí. Empieza de vuelta, por favor. Que en cuanto al individualismo, lo entendí, creo yo, a nivel general, pero cuando quise bajarlo a lo que era el pensamiento de algunos pensadores como Descartes, como Locke, Rousseau, Marx, no, o sea, no logré entender específicamente cómo era el individualismo, o sea, no logré entenderlo, básicamente. Sería, a ver si me ayudas, sería qué los vinculaba, algo así como qué Sí, vincula a exacto, todos eso, estos pensadores. eso. Bien. De los que vos mencionaste, tenés que eh, excluir al último porque no es un autor, no es un representante del individualismo como tal, Marx. Si lo vemos desde el ángulo del nombre filosófico, tenés la postura ecológica, que el nombre económico, político, social es individualismo, y recordarán ustedes la postura totalizante o filosofía de la totalidad. En este segundo lugar lo tenés que incluir a Marx. Respecto de las notas de cada uno, más allá de las diferencias que tienen y además por las materias o el enfoque o el objeto sobre el que ellos discurren, o trabajan o piensan, hay, como te decía recién, hay algo que los identifica. Eso que los identifica es que aún muchos de ellos, siendo contemporáneos, no se conocían, no tenían noticia de lo que los otros hacían y además no compartían el métier o la disciplina sobre la que se enfocaban, eh, de alguna manera pensaban o escribían de forma similar. Cuando decimos que pensaban o escribían de forma similar, acá te aparece o les va a aparecer otra cuestión que es previa a entender sobre todo el individualismo, que era, no se olviden que hablamos de una actitud individualista y un pensamiento individualista, en términos de cuán un pensamiento en acción y una reflexión individualista. El pensamiento en acción es un comportamiento o el comportamiento que cada uno de nosotros tiene en su existencia cotidiana y que si se trata de un comportamiento individualista, implica una actitud ante el otro de reserva o de cierre. Esto se hace o se manifiesta de manera espontánea, incluso muchas veces en algunos ejemplos que daba el propio Kant, sin tener clara conciencia de ello. Por ejemplo, tomado del texto de Kant, aquellas circunstancias en las que alguien en el tráfico cotidiano puede cederle manejando, puede cederle el lugar a otro o bien puede tratar de imponérsele. Dice Juan que es más allá de que se sea consciente o no de esto y que puede estar ligado a factores como el temperamento, la historia, está marcando claramente una actitud no reflexiva pero individualista. Este dato es importante, pero el dato más importante, ya que estamos hablando de filosofía, es el pensamiento reflexivo. ¿Cuál es la diferencia del pensamiento reflexivo para marcar qué los une a todos estos pensadores con el anterior? Que es un pensamiento que implica tomar distancia de lo que se hace, separarse del momento, de la instantaneidad, de la espontaneidad, ponerse, si se quiere, y valga la expresión, ponerse a pensar sobre lo que hacemos, reflexionar sobre lo que hacemos, tomar distancia. ¿Mm? Decía Buber, que era un autor dialógico, que reflexionar implica de alguna manera volverse sobre uno mismo. ¿Mm? Tomar distancia, meditar, eh,
pensar con detenimiento una vez ocurrido a las cosas o previo a que las cosas ocurran. Dábamos el ejemplo del manejo, porque en el ejemplo del manejo se veía claramente que uno puede adoptar una actitud individualista sin prestarle demasiada atención a ello. Si se trataba del ejemplo del manejo, era llegar a buen puerto y después, pasado cierto tiempo, pensar, meditar, reflexionar, tomar distancia sobre cómo habíamos conducido hasta llegar a ese objetivo. Y ahí en esa reflexión que nos hacía separarnos del momento, del apuro del momento, de los nervios, de la tensión, de lo que fuere, pensábamos con tranquilidad y podíamos llegar a una conclusión, que era, estuve equivocado en lo que hice, debería hacerlo de otra manera, porque en el famoso ese ejemplo del conductor, aclaro que yo nunca puse en peligro ninguna vida, al menos que recuerde arriba de un auto, pero me involucraba en el ejemplo, decir, no, esto está mal. O bien, o bien podría decir, cumplí el objetivo, pero me parece que tendría que haber acelerado más en la autopista. Y ahí, entonces sí, el pensamiento reflexivo va a ser un pensamiento individualista. Yendo a tu pregunta, a mí, todos estos autores, cuando reflexionaron, cuando pensaron detenidamente su métier, optaron por considerar al objeto de su reflexión, que era el ser humano, como naturalmente, estructuralmente o constitutivamente individualista. Por ejemplo, si te fijas o si viste o repasás o habrás mirado o habrás releído, comparamos a Descartes, que fue el iniciador, el primero. Descartes fue el primero que reflexionó sobre la condición humana de alguna manera, y al reflexionar sobre la condición humana llegó a la conclusión que lo único que tenía o se tenía era a sí mismo, marcadamente individualista. Si lo vemos o lo miramos, por ejemplo, del lado de Adam Smith, que fue el padre del movimiento, el iniciador de la economía clásica, el fundador de la economía clásica, ¿qué puntos de contacto tiene con Descartes? También tiene el mismo punto de partida. Él, al reflexionar sobre la condición humana, en este caso reflexionaba sobre un movimiento en su época muy fuerte que recién estaba en ciernes, que era el desarrollo del comercio y el movimiento mercantil, coincide con Descartes, porque dice que en última instancia lo que tiene que tener en cuenta cada sujeto es su propio interés, su propio punto de vista. Y esto él decía, se afirmaba en que el amor propio y el no querer esperar nadie de los demás, caridad, el ejemplo, el famoso ejemplo del perro, te estaban marcando esto. ¿M? Económicamente o en lo económico había que poner por delante, antes que cualquier cosa, mi propio interés. De ahí le doy una nota más si hacemos alguna otra comparación, o lo vemos de otra manera para a ver si se cierra la idea. De ahí por ejemplo, aparece la figura del Homo economicus. El Homo economicus es la vara, es el modelo que los economistas clásicos, el primer mundo, Occidente y la modernidad en adelante, utilizan para explicar todas las cuestiones económicas. ¿Y quién es el Homo economicus? El Homo economicus es un sujeto racional que por ser racional prioriza ante todo sus intereses, prioriza la búsqueda de medios lo más eficaces posibles para conseguir sus objetivos con total independencia de los demás. Este es el modelo del Homo economicus. Ese modelo del Homo economicus sigue vigente, porque es la manera en cómo el liberalismo y luego el neoliberalismo
concibe al mundo de la economía. Fíjate que ahí hay una conexión, más allá de que alguien pensaba sobre el hombre, Descartes, alguien pensaba en lo económico. Por ejemplo, hagamos una comparación con Rousseau, que también es muy interesante. Eh, por algo, Rousseau recomendaba como modo de lanzar a alguien a la sociedad, fuera discípulo, hijo, hija o lo que fuese, que estuviese muchísimo tiempo encerrado de alguna manera, sin contacto con los demás, sin contacto solamente con la naturaleza, sin contacto con los demás, para poder entender o para poder armarse frente a los peligros, porque Rousseau decía, una vez que salimos a la sociedad, nos involucramos con lo social y ahí empezamos a perder identidad, lo social nos debilita, nos condiciona, nos genera falsas expectativas. eh, y Ahí entonces, entendí. claro, Ahí no, por ejemplo, ahí él mencionaba el ejemplo del libro este Emilio, de como ajá. un ser que él iba a tener cuidado, y recién cuando él considerara que Emilio estaba preparado para salir al mundo, ahí era el momento de eso. Pero no, como que no lograba entenderlo, cómo volcar en la corriente individualista a cada pensador, pero ahí con todo lo que me explicó hasta ahora lo entendí perfectamente, ahora Sería, sí. fíjate, Hago- sería como proponer, suponete que yo te propusiera a vos o a cualquiera que estudiara, te propusiera, mirá, cuando estudies durante muchos años, no salgas de tu casa. Eh, y te voy a dar un texto o vas a tener contacto con el tutor y no, porque te vas a contaminar. Hay hay una fuerte tendencia a suponer, bueno, claramente en estos autores, pero hay una muy fuerte tendencia a suponer que individualmente uno es puro, no está contaminado, y que cuando se encuentra con los demás empieza a perder esa pureza, empieza a contaminarse. Esa idea que flota, que sigue flotando, tiene que ver con esta consigna individualista. La idea, fíjate, em, porque es algo que está presente en todos los ámbitos. Es interesante, ya que vos me formulás esta pregunta, que vean, nosotros marcamos características aisladas del individualismo, pero si juntamos las diferentes características que vimos, ahora voy a marcar una que es muy importante, vamos a ver que esta nota que la pusimos como ejemplo de una determinada actividad, que era la económica, también se refleja en todos los demás niveles. Fíjate, voy a este ejemplo concreto. Dimos como uno de los rasgos del ser humano individualmente o individualista era la competencia, era competir. El otro no es cooperador, el otro no es compañero, el otro es competidor. Esto aparece en lo económico. ¿Mm? La competencia, aparece en lo económico. La competencia que se traduce en algo que dijimos ayer con respecto al tema de la justicia, que también se combinan porque están ligados. La competencia que tiene como objetivo final vencer. Y en esa competencia va a vencer el fuerte sobre el débil. La idea de cooperación no está presente. ¿Pero por qué no está presente? Te doy este dato y no te meto muchas más ideas. Bueno, quiero que te quede claro esto que vos me preguntaste. ¿Por qué se da ese dato? Porque si vos competís estás aislado, vos te aislás respecto de los demás. Y además socavás el vínculo. Si somos competidores, no hay posibilidad de que se genere un vínculo fuerte entre nosotros. Precisamente esa es la idea individualista, socavar los vínculos sociales a tal punto que entonces el sujeto aislado, sin responsabilidad, sin vínculo social, no tiene ningún miramiento en vencer o derrotar al otro. Por eso este rasgo se contrapone. Nosotros decimos cooperación contra competencia. Y un dato más, es la idea sobre la cual se apoya
para entender el derecho, Kelsen, individuo, individualista, racional, pero por ciertas pulsiones que tienen que ver con su propia condición, tendiente a generar conflicto. Y ahí está la idea de competencia. Una persona competitiva, aislada de los demás, personas competitivas, aisladas de los demás, ¿a qué van a atender en algún momento necesariamente? A ver ese enfrentamiento como un intento de eliminar al otro, como una competencia en donde solo puede haber un vencedor. Y es falso, es falsa, es falsa la idea de que la competencia es adecuada. La competencia no es adecuada en la medida en que no implique colaboración. Si la competencia implica personas aisladas, las cuales solo puede uno mantenerse, fíjate que, o fíjense que qué cargados de competencia estamos hoy, en todos los niveles. ¿Qué nos muestran? Tres, cuatro, cinco, seis personas. El objetivo de esas tres, cuatro, cinco, seis personas es que vaya quedando uno. ¿No? Importante, hoy va a quedar uno eliminado, mañana va a quedar otro eliminado, ¿no? Y vivimos con eso. Acá hay siete, ¿qué es lo más importante? Y acá porque acá va a quedar un eliminado, van quedando pocos, mañana queda otro eliminado. Esa idea de competencia que se puede meter desde lo económico, desde lo jurídico, también se mete desde otro ámbito, podríamos llamarlo el ámbito de la diversión. Es decir, y mucho más cuando aparece en la edad moderna, desde todos los lugares, de todos los vericuetos te meten esta idea. Tenés que competir en el trabajo, tenés que competir en lo económico porque si no te come otro, tenés que llegar antes porque si no, este te quita. No tenés que dejar que este te quite lo que ya tenés porque no lo tiene y te ponen la idea de que el que no tiene tal cosa va a querer tener lo que vos ya tenés, que se supone que no lo podés dejar de tener sobre una base de un falso merecimiento. Y además, otra cosa, lo que se te ofrece para ver, como si se tratara de un reflejo de la vida, es que no quedes vos eliminado. Llegar al final y va a quedar uno, y los demás van a quedar afuera. En todos los planos, te lo meten desde lo económico, lo metieron y lo meten desde lo político, desde lo económico, desde lo jurídico, y si querés, me habrán entendido todos, desde el plano de la entrecomillada diversión o divertimento. Esa es eso es lo que vos tenés que recuperar. ¿M? Como, Agrego algo, un comentario de lo que estás diciendo, Carlos, que a mi pensar, y como dijimos también en alguna de las clases, esta manera de reflexionar, en este caso individualista, se refleja e impacta en todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? En el plano político, en el plano artístico, en el plano económico, en el plano educativo. Por eso vimos, las que vimos del político de Locke, el pedagógico o educativo de Rousseau, son expresiones del individualismo en los distintos aspectos de la vida del ser humano. ¿Sí? Pero es sobre todo esa idea, ¿no? De que esta manera de reflexionar impacta en todos los aspectos de la vida. Solamente quería agregar eso. Por eso es que estudiamos particularmente algunos, como para poner el ejemplo, uniéndolos de esta manera troncal, como explicó Carlos, con estas características comunes. Genial, profe. Y otra pregunta que tiene que, con el mismo tema que el colectivismo, que lo ujú. entendí, pero lo que no entendí fue el ejemplo que pone Santo Tomás de Aquino en cuanto a la pena de muerte. O sea, ¿cómo se le Sí, relaciona eso con el colectivismo? y Algo parte, entendí como que era que para sacrificar, no sacrificar todo el organismo, sacrificaba un órgano, pero sí, ahí hay que entender la analogía que hace Santo Tomás de Aquino. La perspectiva totalizante, la perspectiva de la totalidad, ¿qué te dice? Que el ser humano es un ser para un todo. Este sería el eslogan, por llamarlo de alguna manera. El eslogan de la filosofía totalizante es que somos seres para un todo. Y a partir de un todo, y agregaría yo, y por un todo. Hay varios para que quede bien redondeada la idea. Yo soy algo, yo soy alguien porque formo parte de un grupo. Entrecomillado, me realizo en la medida en que me mantengo en el grupo.
Y lo importante entonces no soy yo mismo ni los demás que me acompañan dentro de ese grupo, sino el grupo como tal. El grupo nos trasciende. Fuera del grupo no seríamos nada. Fuera del grupo, por eso, fíjate, antes de llegar al ejemplo de Santo Tomás de Aquino, nosotros que se contó, que el peor castigo para alguien dentro de una mentalidad o dentro de un ámbito totalizante era que te excluyeran. Si te sacaban del grupo, era como tirarte al mar. O sea, vos salías del grupo y quedabas o sea, anonadado, no había nada más. Por eso el exilio para los griegos era terrible. Bueno, volviéndole a lo que vos planteabas, el Santo Tomás hace una analogía y la analogía la hace comparando la sociedad con una persona o un organismo viviente. ¿Sí? Con los ejemplos de los miembros inferiores y superiores, que estamos hablando de una persona. Y la analogía, ¿por qué la hace? Porque él dice que el organismo viviente es un compuesto, es un todo compuesto de partes. Por ejemplo, una persona. Una sociedad también sería un todo compuesto por partes. Vamos al organismo viviente, a la persona, y sobre todo en esa época. Si alguien en esa época tenía un problema de infección, por ejemplo, de uno de los miembros inferiores, el riesgo que se corría, estamos hablando de 1200, 1100, 1400, ¿no? Donde la medicina era muy, muy embrionaria. Se corría enorme riesgo de que, ¿qué pasara? Que la infección fuera subiendo y fuera tomando la parte superior del organismo. Entonces, ¿cuál era la disyuntiva? La disyuntiva es, ¿qué hacemos? No podemos parar la infección, corremos un riesgo enorme, que tome miembros superiores y que termine gangrenando, por ejemplo, toda la estructura física. Y entonces, y no lo pensemos mucho, tenemos que cortar la pierna para que la infección no avance, cortamos la pierna, porque la pierna, en definitiva, es la parte de algo más importante. ¿Con qué nos queremos quedar? ¿Con una pierna o nos queremos quedar con un sujeto que al menos tenga una pierna y apoye una sola? No, lo importante no es la pierna, que es la parte del cuerpo, lo importante es lo que queda del cuerpo o el resto del cuerpo. Entonces, lo eliminamos. Automáticamente pasada esa imagen a lo social. Somos 80 personas, 70 personas, me imagino, no sé, una campiña ahí en el medioevo, 100, 200. Y alguno tiene comportamientos que ponen en jaque al resto. Se torna peligroso. ¿Qué se pensaba en ese momento? Y qué curioso, lamentablemente, hoy también. Cuando yo digo hoy, por ahí ya está claro, que cuando yo digo hoy, pero digo 100, 200 años para atrás. ¿No? ¿Qué se pensaría hoy? Y hoy se pensaría, tiene un comportamiento disolvente, no vaya a ser que empiecen a copiarlo, no vaya a ser que ese comportamiento se contagie, y entonces en vez de uno que está generando problemas para el grupo, ya aparezcan dos, tres, cuatro. La idea de contagioso, ¿no? La idea es ese prejuicio que tenemos los seres humanos no solamente del contagio de una enfermedad, que podría ser posible, sino el contagio de actitudes. ¿No? A veces que si no fuera terrible y patético y hubiera implicado modos de operar socialmente hablando, parece hasta chistoso. Diría que se puede contagiar un comportamiento, no nos podemos contagiar de un comportamiento que tiene otro. Entonces Santo Tomás dice, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo importante? ¿Es la aldea, ese pueblo, esa ciudad o esta persona que está teniendo un comportamiento disolvente? No, la ciudad. Entonces quedamos ipso facto legitimados para qué, legitimados, entre comillas, legitimados para qué, para eliminarlo. No hay ningún problema en eliminarlo, hay que sacrificarlo, hay que sacarlo de la sociedad. No vaya a ser que corramos el riesgo que los demás se contagien, empiecen a repetir comportamientos que, por supuesto,
eran peligrosos para la cabeza del que los pensaba. Entonces los sacaban. Listo, no, no, no. Y sin ningún remordimiento, sin ningún cargo de conciencia, si hasta ahí no se va entendiendo en la comparación, esto después lo tenés que llevar, hoy podría llevarlo ya a algo muchísimo más amplio. ¿Mm? Y acordate o acuérdense de esa consigna que usamos pues las consignas a veces son importantes, y esta es bastante actual. Tú no eres nada, la patria lo es todo. Y habría que aclarar esto también, sí, que son posturas o actitudes o pensamientos que muchas veces, aún quien los tiene no siendo consciente de todo esto, lo vuelca o lo revela en ciertos comportamientos. Cualquiera que sale hoy desesperadamente a enarbolar la idea de que para resolver los problemas sociales tenemos que instaurar o reinstaurar la pena de muerte, está utilizando un argumento de este tipo, totalizante, en la suposición que los problemas, los conflictos sociales se resuelven eliminando a aquel que ha generado, podría generar o generó un conflicto. Por eso, siempre decía Héctor que por detrás de intentar defender la pena de muerte y otros, se oculta este argumento de carácter totalizante. En el caso del tú no eres nada, la patria lo es todo, la idea de que la patria es más importante que todos los que lo conforman. Pero el dato es este: uno se cree avalado para sacrificar a los demás. ¿Mm? Yo te digo, sentado en un escritorio, levantando un vaso, que el país está en peligro y que vos sos parte del país, no tenés ningún tipo de entidad y que vos tenés que entregar tu vida para que el país se sostenga y no desaparezca. No, eso es un argumento claramente totalizante, mandar a la muerte a miles de personas en un conflicto inventado, sin ninguna entidad y sin ninguna realidad, y metiéndote en la cabeza, porque esto es importante, te tienen que meter en la cabeza que vos no tenés ninguna relevancia, y la relevancia lo tiene el ámbito del espacio físico en el que vivís, que solo quedó o queda para aquel que te mandó a la muerte, ¿no? Bueno, eso sería como el caso del Un régimen clarísimo ejemplo. nazi, fascismo, Sí, sin ir muy lejos, nosotros lo tuvimos a la dictaduras. vuelta de la esquina con el tema de las dictaduras y los pseudo conflictos bélicos que se mandaron. eh, y en el análisis, más allá de revalorizar el hecho, lo concreto es que por detrás existe este argumento, un objetivo que no se muestra, que es mantenerse en el poder, y un acicateo de la idea que vos vos no importás, solo importás en la medida que formás parte de esto, por lo tanto podés sacrificarte. Es la idea de sacrificio, ¿no? Ese es el ejemplo, por eso Santo Tomás hablaba no solo para justificar la pena de muerte, para justificar azotes. Ubicate en la edad de las brujas, ¿no? En la época de las brujas. Con esto justificaba los azotes, los tormentos. Lo, esto yo me encargué de investigarlo y de leerlo y de estudiarlo en algún momento, un problema importante a nivel teórico académico, pero es cierto, Santo Tomás de Aquino, nos guste o no nos guste, Santo Tomás de Aquino es un emblema religioso, pero por la situación, por la época en la que vivía, defendía la pena de muerte, la tortura, los tormentos y los azotes, y lo hice, y está específicamente marcado en la Suma Teológica, que es la obra más importante de Santo Tomás de Aquino. Diríamos, tal vez no lo justifique la situación, su carácter situado, pero sí explique su carácter situado porque escribía lo que escribió en la Suma Teológica. Pero que ahora, entonces, ahí haya quedado. Ahora sí. Fíjate, son dos ideas que están más allá de más allá del aprendizaje. Son el individualismo y el colectivismo, lamentablemente, sobre todo el primero,
persisten, están presentes, forman como parte de la estructura. Sería como una maleza que está presente en el pasto, que se confunde con el pasto o con el césped, pero como maleza no desapareció. Y como maleza, si no la controlás, se termina comiendo el césped. ¿Mm? No, no desapareció la maleza. El individualismo está claro que no desapareció. ¿Qué es lo que entró en crisis? ¿Qué es lo que entró en crisis? La idea. Ya hoy no aceptamos tan buenamente que el individualismo sea la única manera de entender al ser humano. Ahí está la crisis, porque la crisis permite que las conciencias se abran. Nos falta, esto es lo que quería decir Héctor cuando hablaba de la crisis, nos falta la otra mitad, por ser optimista, que es que esta concientización del individualismo de lo totalizante sea masiva, no sé si el término está bien empleado, sea global. ¿Mm? Todavía falta eso, y es mucho. Espero que entonces, te haya quedado mejor esta idea. ¿Alguien que tenga alguna pregunta puntual sobre algún tema? Yo te puedo preguntar acerca de esto que estamos hablando sobre el individualismo, que, eh, bueno, dijimos que ya no daba respuestas o que estaba como debilitado. ¿A qué se refiere eso? Porque quizás, bueno, esto ya es una experiencia personal, pero hoy en día siento que las personas son más individualistas inclusive que antes. ¿O a qué se refiere cuando decimos que está debilitado? Y en parte te diría que tiene que ver con lo que recién estaba diciendo respecto a la pregunta. Porque claro, sí, es cierto. em, si vos ves tratás de leer con un poquito más de profundidad el mundo en el que vivís, debería llegar a una conclusión parecida a la que vos me estás transmitiendo, que el individualismo está muy presente. Em, es- Tiene dos partes la pregunta. ¿Está agotado? ¿Por qué está agotado? Y está agotado porque el 70 al 80% de la población del mundo no responde, no puede responder a sus expectativas de vida. Entonces está agotado. Es un modelo que se inició hace 3 4 siglos y está agotado porque la exclusión es cada vez más grande. ¿Cómo tiene que medirse? Yo estaba pensaba mucho en esto. Y ¿cómo se mide esto? Y esto tenés que medirlo con... Ayer hablamos de la distribución de bienes y servicios. Hay un dato estadístico y a veces los datos estadísticos son importantes, hay que tomarlos con pinza, pero hay un dato estadístico que realmente conmueve. Si hablamos de una correcta distribución de bienes y de servicios en el planeta, es inexplicable que en esa distribución de bienes y servicios del planeta, el 8% del planeta tenga el 80 o 90% de aquello que se necesita que una sociedad, que una persona necesita para estar en el mundo. Entonces, ¿a qué no da respuesta? Y a ese 7 y 8% le da respuestas claramente. Al resto, al 80 y pico, no le da respuestas. Y cada vez se las da menos. Y la idea es que cada vez le dé menos respuesta con otra idea. em, Perdonen, a veces la matización no alcanza o es breve, habría que contar mucho más para que, para que tampoco parezca una especie de teorías o respuestas conspirativas, ¿no? Pero eh, la cuestión es aceptar lo que tenés, resignarte a aceptar lo que tenés y hacer carne la vieja idea individualista griega, que ya empezaba a trabajar. Eh, si sos débil, no salió tu número.
y lo lamentamos mucho. Sacaste un número y sacaste un número abajo del 10 y no tenés más chance. Y todo el poder, lo hablábamos la otra vez, todo el poder ya no consiste en amenazar, en tanques, en armas de fuego. El poder implica convencerte de alguna manera de que esto es irreversible, más allá del uso del poder y la amenaza, convencerte de que es irreversible, apelando a muchas cuestiones, a muchos subterfugios. Si esto se lograse, imaginemos que si esto se lograse, ya no habría resistencia. Hay una discusión, muy, muy breve, 2 segundos, hay una discusión muy fuerte. Muchos se plantean por qué ante situaciones de este tipo la reacción, la disrupción no es más fuerte. Muchos dicen, ¿por qué no reaccionamos como sociedad hoy como reaccionamos como sociedad hacia atrás? Y es cierto, es que en el medio, en esa reacción hacia atrás, digo reacción hacia atrás, me pongo en el lugar de Héctor cuando hablaba de la reacción de los que modificaron el status quo de un continente como en el nuestro con las revoluciones y la independencia. Me sitúo en ese punto. También me podría situar en otro más para acá. La ideología, la seducción, que puede mucho más que el poder, hace que se pierda, desaparezca esa capacidad reactiva o reacción que no se perdió, se tenía años o siglos atrás. Por eso muchas veces no se explica cómo no hay reacción. Por ejemplo, discutir la vieja cuestión de la resistencia a la opresión. Como la opresión no es tan fuerte, la opresión no es la misma opresión que existía en la época de la Revolución, ¿no? O años después. Sigue existiendo, pero está más edulcorada, está disimulada con la moda, con el consumo, con las necesidades artificiales. eh, la cosa compleja y difícil de desbaratar. Eso queremos decir cuando no hay, que no da respuesta, pero claramente es que está muy instalado. Yo te diría que no tiene la batalla ganada, no es que está la batalla ganada. Hay conciencia, hay un poco más de conciencia social, pero fíjate, tenés 4 o 5 siglos de historia de individualismo, todos nosotros estamos eh, cuando Héctor contaba y yo escuchaba por primera vez el influjo del individualismo, y decían, no, no, me parece que es una cosa, es algo que quedó en el tiempo. Y después vos vas descubriendo hasta qué punto tenés en comportamientos muchas veces automáticos marcadamente individualistas. El uso del lenguaje, lo hablamos, el uso del lenguaje, no por coincidencia usamos el término yo, no por coincidencia usamos el término yo, no es una coincidencia. ¿Mm? A mí me causa mucha desazón cuando, no lo admitiría, me causa mucha desazón, no enojo, cuando dicen, y el lenguaje inclusivo es una moda, no tiene utilidad. No es ninguna moda. El lenguaje inclusivo y la falta de lenguaje y el rechazo al lenguaje inclusivo, porque el lenguaje es importantísimo. El lenguaje no es un ruidito. El lenguaje es una manera de expresar el talante, la actitud, el comportamiento, el sentir de alguien y de una cultura. No es un ruidito que sale automático, que le sale automáticamente al hombre de hace 2500 años con diferentes matices. No. El lenguaje, la resistencia, el lenguaje inclusivo está marcando claramente esta resistencia a no romper el modelo individualista, y el modelo individualista es excluyente. Entonces no es un dato y se explica. El lenguaje inclusivo es una moda que va a desaparecer. Tal vez porque la exclusión no quieras que desaparezca de tu vida y de tu actitud hacia otros. No es un ruido. El lenguaje está cargado de actitud, cargado de cosmovisión.
y entonces esto explicaría, esa resistencia explicaría el peligro del individualismo. Por eso decimos que no te da respuesta. Está agotado, pero se sostiene porque se sostiene y porque alguien se aprovecha de ello. No sé quién fue el que, Martín, quién fue el que me preguntó, Sí, Martín. sí, Eh, Está agotado porque ni a vos ni a mí, como a muchos millones, ya no nos puede dar una respuesta. No te da respuesta ese modelo. ¿Por qué se sostiene? Porque tenés que romper muchas estructuras, tenés que involucrarte con tu conciencia, pero la indignación desaparece, el, el, em, el edulcoramiento de la vida hace que pierdas capacidad y reflejo y resistencia y disrupción, más el mensaje. Fíjate un hilo, para cerrar, un hilo con lo que yo conté en la clase, un hilo con lo que yo conté en la clase anterior. Esto es lo más peligroso de todo. Esto es lo más peligroso de todo. Eh, que te digan, vos tenés muchos problemas, tenés muchas carencias, tenés dificultades, mm, no tenés que preocuparte más. Solamente tenés que hacer una cosa, confiar en vos mismo, lanzarte hacia adelante, yo diría sería lanzarse al vacío, pero no te lo voy a decir, lanzarse hacia adelante y en la medida de tu esfuerzo vas a resolver todas tus dudas, vas a llenar todas tus carencias y van a desaparecer todos tus problemas. Esta idea es terrible. Esta idea es terrible porque ¿qué te hace perder de vista? ¿Te hace perder de vista qué? ¿O qué sugiere? Sugiere que vos te pongas a pensar un momento y digas, tengo tal problema, tengo tal carencia, me falta tal, pero me parece que el problema soy yo. Me parece que yo he sido hasta ahora el inepto. Creo que yo soy el incapaz. Creo que yo soy el que me merezco todo esto. Creo que también me pasa por ser vago. Me pasa por ser todas esas ideas que implican una desvalorización de vos mismo. Y, ¿Y qué tengo que hacer? Y darme cuenta que yo soy el único responsable de todos mis problemas y de todas mis carencias. Y soy el único que las puede solucionar. Con esto perdiste de vista que todos los demás que conviven con vos, que conviven cerca de vos, que conviven en otra latitud, que conviven en otro país, que conviven a la vuelta del globo terráqueo, tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema. Y de ahí tienes un solo paso para descubrir que ese problema no lo provocaste vos, ni lo tenés vos por no ser inteligente, por haber nacido en un lugar del mundo que no es el mejor, por ser vago, por no animarte, sino que hay alguien que te genera esos problemas, esas carencias y esas necesidades. Si ese discurso se mete en vos, entonces ese problema no va a ser nunca resuelto. Te va a pasar uno en un millón, uno en un millón. Los ejemplos que ponen es uno en un millón, no es nada uno en un millón, no existe uno en un millón. Uno que pasó, que rompió el molino de viento, uno en un millón que rompe el molino de viento, terminás estrellándote contra los molinos de viento. Esa idea es terrible. Desde todos los lados, desde todos los ámbitos, desde el derecho, la política, la economía, la educación, la filosofía, la pelea está en descubrir cómo se infiltran estas notas en tu propia vida. A eso nos referimos con que no tiene respuestas. No estamos diciendo que haya perdido la batalla, ni mucho menos. ¿Mm?
Piense en esto, una manera de resolverlo es el derecho. Si alguno de ustedes, eh, con agudeza, como el caso de Martín que me preguntaba esto, y estudia derecho, piensen que la única manera que tienen ustedes de poder resolver, sumar un aporte importante, es a través del derecho. Si tuvieran otra profesión, lo sería a través de otra profesión. Eh, si no se resuelve con el derecho, tampoco se podrá resolver con la economía, no se podrá resolver con el arte, no se podrá resolver con la literatura. Y hay otra cuestión también importante. Eh, Son preguntas, ¿no? No respuestas. Eh, ¿Qué hago? ¿En qué dirección va el derecho al que me subí? ¿En qué dirección va? ¿Va contra corriente o va con la corriente? Esa también es una decisión importante. ¿Va contra corriente o va a favor de la corriente? Después hay que ver qué hacemos. Si va a favor de la corriente, y habrá que pensar, ¿no? Puede ser que vaya a favor de la corriente, entonces uno tenga cierto temor o resquemor a, dice, no voy a dar vuelta el barco para empezar a remar contra corriente, si todavía estoy y me sostengo en el barco. Son cuestiones, son preguntas que se hacen con el derecho. Si lo que queremos es nadar más fuerte a contracorriente, y bueno, tenemos que meter mano. Pero el meter mano implica cuestionar. Eh, Miren, les hago este brevísimo apunte. Hoy estaba releyendo un autor con el cual ten- eh, tengo muchos puntos, tenía en algún momento muchos puntos de contacto cuanto a pensamiento, que hizo recuperar mi gusto eh, por una materia, no, a ustedes no se lo conté, como derecho constitucional, porque tiene una visión muy novedosa de la cual me distancié por cuestiones, uno cuando cuenta algo, de alguna manera, como somos, como el ser humano es un sum politicón, ¿no? Eh, para decirlo de manera suave, esa tontería de manera suave, esa tontería de que podemos no ser políticos, ¿m? Eh, es una tontería. Somos por naturaleza seres políticos. Son politicón, decía Aristóteles, ¿no? Esa lectura que ve el mundo de una manera diferente es la que pretende hacernos creer que no somos políticos o que lo político es una cuestión accesoria a la vida. Con eso, por supuesto, nos siguen torciendo el brazo. Volví a amigar leyendo, vuelvo a entrar a la página de él, un constitucionalista que se llama Roberto Gargarella, y veo un pequeño comentario, es muy lúcido, algunas ideas ya hoy no las comparto, pero sí tiene una gran lucidez, es altísimamente recomendable. Y él decía algo que yo lo quiero unir con esto. Él decía que el problema es que tenemos una concepción, una visión de la democracia muy débil, una idea de la democracia muy lábil. ¿M? Y a colación de lo que vamos a vivir históricamente en poco tiempo, estamos en épocas de elecciones. Les recomiendo que vayan al sitio y busquen esta idea que es impresionante, y otras ideas que tienen que ver con el punitivismo, que son, diría, entrecomilladamente geniales. Él dice, el problema es que el concepto de democracia que tenemos o que queremos que es la democracia es muy débil. La democracia no puede ser un mecanismo formal que implica poner un sobre cada 2 o 4 años en una urna. Las expectativas que genera lo que es realmente una democracia no se alcanzan porque precisamente nosotros tenemos una idea equivocada. El problema no es la democracia, sino es la idea equivocada que nosotros tenemos de la democracia instalada como mecanismo formal.
y no se resuelve nada poniendo un sobre cada 2 o 4 años, son muy pocos, son muchísimas las expectativas que no se canalizan, que tienen, él dice, tiene matices. Lo que yo quiero, lo que quiero volcar cuando tengo que decidir, porque la democracia es decidir, eh, eh, se angosta rápidamente, es como si tuviera que decir sí o no, lleno de matices. Ese lleno de matices no se resuelve precisamente con este procedimiento. Creo que eh, viene también muy, muy a cuento a uno de los problemas que como sociedad tenemos. No solamente tenemos un concepto muy debilitado, nos han hecho creer que la democracia es algo, es algo meramente formal, también lo tenemos con el derecho, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en Sí. cuanto, por ejemplo, a mí lo que es tema, definiciones de como derecho, justicia, eh, por ejemplo, si en ya sé que estoy pensando con la mentalidad siempre acotada de estudiante, pero no me No, es la sentiría, que tenés, es la que tenés ahora. Es la que, tu sí, situación de estudiante. Es la que tenés. claro, pero me pasaba yo que hoy estaba, cuando estaba estudiando y me planteaba dar una definición de derecho o de justicia, Sí. la estudiaba y la escribía y como que todavía no me sale una No, perfecta. no te Entonces salía, ahí decía, la bueno, tenés. me Tenés. preguntan esto, si me preguntan esto en el examen, o sea, me van a poner un 0,0 porque no. Tengo una respuesta para esa. Más rápida que la polenta mágica en 10 minutos, mucho más rápida. Repetila, eh, déjame hacer un cálculo. 5 y más o menos repetila 800 veces, que es lo que calculo que me debe haber pasado a mí para decirla como la digo, tan de corridito y con coma y punto. Es una, no, 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 no es lo importante. Es una cuestión de memoria, de memorización, no es lo que pretendemos. Y no, no, no creas que porque yo la digo tan limpita, proyecto de armonía social, fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana, es porque no, tenga algo que vos no tenés. Es simplemente el producto de repetirla durante muchísimos años, muchísimas veces. No pedimos definiciones. No, no, no pedimos. Y si las pidiéramos, tampoco vos las tenés que armar. No, no es una cuestión tuya, es una cuestión de sistema. No es una cuestión tuya, es una cuestión de sistema, que es una discusión aparte. ¿No? Nos han metido la idea de que tenemos que incorporar conocimientos y creemos que incorporando tenemos miedo porque no nos sale de memoria, no memorizamos. No, nos excede a nosotros, te excede a vos, te excede a mí, nos excede a los presentes, es parte del sistema, es que tenemos que agarrarnos de una definición. No les voy a sacar esa idea con los que les diga, lo sé, solamente lo sugiero, porque a mí ni siquiera me la planteó nadie. Yo no tuve un profesor que me dijo, fíjate, no, él tenés con el sistema, no, no, yo sabía que tenía que aferrarme a algo para estar seguro, porque si no moría. Entonces esa idea, ¿no? Que uno de aferrarse a algo, suponer que porque uno está aferrado a algo, tiene algo. Y no tenemos nada. Es más, el miedo que tenemos a perder aquello a lo que estamos aferrados. Si lo perdiéramos, descubriríamos muchísimas más cosas eh, que no descubrimos por esa pseudo seguridad que supone que estamos aferrados a algo. En el caso que vos estás planteando, a una definición la que te permite entender, comprender. eh, ya sé, quiero una respuesta, profesor, no me la está dando. No te vamos a pedir una definición. Por ahí puede aparecer la idea de derecho, no te entusiasmes tanto, puede aparecer la idea de derecho ahí
vinculada con alguna respuesta conceptual, pero no, definiciones no pedimos. Definiciones no Sí, a pedimos. mí, sobre todo, tanto para derecho, que es la definición de la que hablábamos, la conceptualización que dio Héctor como proyecto de armonía social fundada y realizada en el respeto al ser humano, la importancia radica en las características que tiene que tener una definición de derecho, ¿no? Las tres características fundamentales de las que hablábamos, y sobre todo para compararlo y teniendo en cuenta que son características y conceptos que nunca vimos a lo largo de la carrera. ¿Sí? Eso es lo importante de tener en claro el concepto, no el concepto en sí, sino lo que tiene que tener un concepto de derecho. Y si no tenés yo pensé que te iba a dar una pista más, Marina, pero si no tenés la cortita, orden de respeto, esa no falla, esa no falla nunca. Orden de respeto es la más... no, como dice ella, son los rasgos. Acuérdense de repasar los rasgos. ¿Mm? ¿Cuál sería el rasgo más importante? Y de no decir que es un conjunto de normas, Claro, que el porque derecho es un concepto, un ahí, conjunto de claro, normas. Eso es importante. claro, sí, sí. No, ahí, No, no, pasa ah, que yo me fui al otro lado. Yo quería dar una definición por mí misma que fuese superadora y yo dije, no, olvídate, pero ni Sócrates pudo, vas a poder vos en un examen dar una definición propia. O sea, pensaba yo como que no. O sea, ahí dije yo, mirá si me piden una definición propia de lo que es derecho o justicia. O sea, me queda grande. Nos estás dando ideas para próximos parciales. No, o sea, claro, me queda grande a mí. O Que te sea, lo agradezcan los próximos cursos, a mí. claro, que no se no, por enteren favor. Le no se vamos a enteren pasar los tu que vienen correo. atrás. Vamos a pasar este fragmento de la grabación. Claro, claro. Subila, esta eh, clase, Carlos, subila, ¿eh? sí, sí. No, No, por las no, dudas no me llamo así. no, pero no está mal lo que decís vos. Pero ¿sabés cuál puede ser el inconveniente? Que la definición que vos des sea la definición ya conocida. Eh, pero eso tendría una ventaja, que por ejemplo, en tu caso y en el resto de tus compañeros tendría una ventaja. Por ejemplo, yo no la tuve. Que esa definición, vos sabés que no es la adecuada. Estás viendo, estás pensando, te están llevando a ver que no es la adecuada, que podría haber otras. Y es loable el esfuerzo que vos planteás de pensar una diferente. La ventaja es que te estás dando cuenta que esa definición no tiene nada que ver con el derecho porque no está bien, no estuvo nunca bien explicada ni fundamentada y no te queda más remedio que repetirla. Es una gran ventaja porque yo esto no lo sabía y yo salí de la facultad suponiendo que tenía una definición de derecho y que con esa definición de derecho me iba a comer el mundo. O sea, hay una gran ventaja respecto en tu caso o en el caso de ustedes a mi caso. ¿Mm? Es, insisto, el problema del sistema, pero pensá la definición, seguí pensándolo y superadora, yo diría que integre, no lo veas tanto como superar, sino como integrar, completar o mirarlo de otra manera. Y no te amilanes, no te amilanes si yo te digo, esa definición de derecho, eh, ¿dónde está vigente? ¿En qué lugar del mundo está vigente? No te amilanes con esto. Sí está vigente en algún lugar del mundo. Hay una definición de regla que tiene que ver con la dignidad humana que está en una constitución, por ejemplo, de Weimar, la constitución de Alemania, pero no importa. Ahí lo desbaratás. Va más allá de si está presente o no está presente en el mundo. Tal vez está pujando por salir para recuperarse esta definición de derecho encarnada en ustedes como nuevos o futuros próximos nuevos nobles abogados. A lo mejor está haciendo fuerza para volver a resurgir esa definición de derecho. Y sería interesante. Si no lo dejes de pensar. ¿Mm?
cuál es la característica más importante del derecho? Si yo les preguntara, nosotros les preguntáramos a ustedes, ¿cuál es la característica más importante del derecho? Se me ocurre algo por ahí que no es estático. No sé si la más importante, pero sí. Eh, Vieron Lograr que la van armonía. perdiendo segundos. Esto es como pasapalabra y no dijeron pasapalabra, así que a ver, alguien escuchó una voz ahí justo cuando. ¿Cuál es María, la? Sí, Ya, lograr una armonía social. ese sería un objetivo, pero como característica. El Caracteres. respeto, el respeto y Marina el habló diálogo. de caracteres y hablamos de fines y objetivos. Una cosa son los caracteres y otra cosa serían los fines o los objetivos. ¿Sí? Perdón, que justo estaba hablando. Ah, yo decía el respeto y el diálogo. Ese sería el contenido o la estructura. Y no dejaría de ser un objetivo. Por ejemplo, si vemos al derecho como un intento de generar condiciones que permitan el diálogo cuyo contenido sea el respeto, que esta es una noción que también maneja esto, pero no estaría hablando de caracteres. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan que decía Cota? Que él decía que el derecho solo tenía sentido si los que nos dedicábamos, o el que se dedicaba, o el que se acercaba al derecho, era capaz de ¿qué? De explicar qué. Supónganse que aparece el espíritu del derecho, tipo Topus Urano, idea platónica, y les dice, por favor, necesito que me den o le den al mundo las características más importantes porque si no, como derecho voy a desaparecer. Y lo surge y les dice, ya, ¿qué dirían ustedes? Quédate tranquilo, derecho que yo voy a defender, ¿tú qué? Esto es una expresión de Cota, ¿no? Para que el derecho no pierda su dignidad. Les doy una ayuda. El derecho como lo moral tiene una condición normativa, son órdenes normativos. De alguna manera los modernos lo pusieron en el tapete, pero lo debilitaron. Los modernos llegaron, miraron el mundo, la realidad del mundo, la realidad del ser humano y dijeron, tenemos que separar, distinguir en el mundo humano dos sectores, el sector del ser y el sector del deber ser. Los tenemos que distinguir porque son dos cosas diferentes. Ahí les di otra ayuda. Carlos, Paola en el chat Sí, dice obligatoriedad. muy bien, Paola. Es correcto. La obligatoriedad es el dato o el rasgo clave en el derecho. Por eso dice Cota, si no podemos
explicar, fundamentar o justificar la obligatoriedad del derecho sería como quitarle toda dignidad al derecho, sería como no tener nada. Y si no se pudiese hacer, no tendríamos derecho, tendríamos otra cosa. Esa es la idea más importante. Por eso yo les decía ser y deber ser. Lo que pasa que una teoría como la de Kelsen separa el orden de la realidad del orden de lo que debe ser. Lo separa, pero no los vuelve a unir. Pero al no volverlos a unir y separarlos, el deber ser ya no se nutre de la propia estructura de la realidad, que yo les había dicho. Lo que debe ser, en parte, ya está escrito en lo que somos. Cuando Kelsen hace esto, él conserva la idea de deber ser. Pero ¿en qué se termina convirtiendo la idea de deber ser? En imputarle algo a través de una norma a un determinado comportamiento, pero ya no tiene nada que ver con la propia estructura de la realidad, con la propia estructura del ser humano. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la justicia. El deber ser es simplemente una decisión, un acto de voluntad. Como él decía, si no debo eliminar a otro, no es porque la vida sea un derecho humano, sino porque en este acto yo decido voluntariamente que no se debe eliminar a otro. Y si no lo decidí, si no dijese nada, la vida no sería un derecho humano. Dicit, palabras textuales del propio Kelsen. Por eso lo obligatorio es tan importante, el rasgo de la obligatoriedad es tan importante. Seguramente muchos lo tenían, lo pensaban. Vayan, piensen de manera simple, porque van a tener la respuesta. Probablemente muchos la tenían, pero no terminaban de llegar a ella o no se animaban. Piensen solo de manera más simple. La filosofía y el métier filosófico, el métier jurídico es simple, no es una cosa abstracta, abstrusa, que hay que nacer en determinado lugar del mundo para poder dedicarse. Yo se los dije, les vamos a dar una ayuda, yo les voy a dar una ayuda. Un pensador holandés, Luypen, desmitificaba lo que es la filosofía, la bajaba al llano y sin perder contundencia. Decían, ¿saben qué es la filosofía? Simplemente reflexionar sobre la experiencia vivida. Eso decía él. Es reflexionar sobre la experiencia vivida. Cuando reflexionamos sobre la experiencia vivida, de alguna manera, ya estamos metidos en la filosofía. Después, bueno, cada uno, después podremos dedicarle mucho esfuerzo, ningún esfuerzo, algo. Algunos le dedican su vida a esto, otros no. No todos somos, somos iguales. Algunos le prestan más atención a esto, otros les prestan más atención a aquello. Alguno tiene más facilidad para lo ético, otro tiene más facilidad para lo estético. Ética y estética son dos disciplinas filosóficas. Otro tiene más capacidad para la realidad, otro tiene más capacidad para volcarse al lenguaje, pero todos lo podemos hacer. Lo podemos hacer y lo deberíamos hacer. No lo hacemos automáticamente ni naturalmente. Esto ya lo contamos al comienzo. Ahí tienen ahí les estamos dando una ayuda importante, ese concepto de filosofía de Luypen. Después, por supuesto, hay Profe, quienes, sí, te escucho. sí, lo que tiene que la filosofía, ¿no? Lo que uno viene entendiendo a través de ustedes, ¿no? Tanto Marina como usted, que la filosofía siempre va a ir más allá, ¿no? Como dice, entre la diferencia de la filosofía y la ciencia, ¿no? Sí, te diría que la ciencia, al menos como la conocemos, o como descolló en algún momento siendo el único punto a partir del cual se podía entender la realidad, es descripción. Creo que estás apuntando a eso. La ciencia es exacta, por eso la ciencia es exacta, porque miden, porque describen,
pero no nos alcanza con medir, describir la realidad. Tenemos que dar un paso más. Y esto ya no lo puede hacer la ciencia. Si intenta dar un paso más, que es interpretar la realidad, que no se interpreta con solo describirla, caemos o se cae en el cientismo. Cientismo es, acordate, ya lo contamos, ismo implica distorsión. Si vos le pones el término ismo a la ciencia, cientismo, el cientismo es una distorsión de la ciencia. ¿En qué consiste una distorsión de la ciencia? Lo que acabas de decir vos, es intentar ir más lejos de lo que puede ir, porque eso ya queda o es exclusivo o propio de otro terreno, de otro ámbito, que es el del pensamiento o filosofía. Ese es ¿por qué el gran error? Porque, si se me permite, hay como una especie de envalentonamiento con los avances de la ciencia. Entonces, en algún momento en la modernidad se pensó que con los alcances, con lo que había avanzado la ciencia, ya manejábamos todo. Podíamos dar respuestas de todo tipo, hasta el problema de la muerte, el progreso infinito, todos los eslóganes de la ilustración. El- por supuesto, pecando de soberbia. Y después nos empezamos a dar cuenta que esto no pasaba. Aparecen las guerras, la exclusión, todos los problemas que no aparecen ahí, pero que se multiplican hasta el infinito, y la ciencia quedó sin darnos respuestas sobre esto. ¿Mm? Entonces la ciencia tiene limitaciones, dice usted, La ciencia o se interpreta así. tiene absolutas limitaciones. Eh, Fíjense o fíjate, eh, fíjate que hay como un desvelo, se gastan enormes, siderales cantidades que no alcanzan los ceros en investigaciones que tienen que ver, creo que no es la única, pero en prolongar la vida, como si se le pudiese ganar la batalla a la muerte. Es imposible ganarle la batalla a la muerte. Sin embargo, eh, tenés, hay una, bueno, ese es un costado un poco literario, pero muchas veces literatura y filosofía se vinculan, y arte, o cultura, o cine. Hay una película muy interesante actual que se llama Paradise, y que explica un poco, cuenta un poco eh, diría, esta obsesión por, por perdurar. ¿Mm? Y después tenés un montón, eso como objetivo, y después tenés sus productos, tratar a toda la realidad como si se tratara de cosas o de objetos, es- es- expoliar la naturaleza, invadirla, destruirla, manipularla. Esos serían ya sus productos mucho más negativos. Eso es cientismo. La obsesión, por ejemplo, se ve en algunos neurocientíficos, la obsesión por eh, tratar de traducir un fenómeno tan misterioso como el encuentro y el diálogo, en base a fórmulas y en base a cuestiones empíricamente verificables, que son, por ejemplo, ciertos líquidos que circulan en tal sentido en el cerebro con nombres, ¿no? No, sí, uno ve el dibujito del cerebro, los médicos tienen 10.000 nombres, no sé, bueno, el surco de no sé cuánto, la huella no sé cuánto, como si el encuentro y el diálogo se pudiera explicar a partir de movimientos físicos que hay en ese cerebro. Esto es cientismo, no es un misterio. Profe, para mí, me acuerdo que este tema lo tratamos en la primera clase, y yo estudié, soy bioquímica, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, y fue muy chocante porque, perdón, ¿no? Por lo que voy a decir, pero yo decía, ¿cómo este profesor me va a decir a mí que las ciencias exactas, con todo lo que han hecho por la humanidad y toda la ciencia y todo lo que hemos hecho,
que la filosofía va a ser más importante, no tiene sentido, pensaba yo. Y después cuando releía los textos, la lectura, y decía, bueno, sí, pasa que la ciencia tiene un límite y es lo que no puede demostrar, no puede seguirlo estudiando. Mientras que la filosofía es más abarcativa, o sea, la interpretación es un campo infinito. Y ahí, pero la primera clase al escucharlo, yo le digo como formada en una facultad de ciencias exactas, fue como, no puede ser. Después, cuando leí los textos, ahí sí me quedó mucho más claro, pero también para mí, como al igual que para Maximiliano, fue algo que no entendí en la primera clase o con una simple lectura, o sea, tuve que releer el tema varias veces. Bien, porque la cuestión está acá. No es que nosotros o puntualmente, en mi caso, pretenda descalificar la ciencia o, o menospreciarla. Hablamos mucho de la edad moderna, del avance. No se trata de menospreciarla ni quitarle el papel importantísimo que tuvo. Sí, sí, lo que se trata es de ponerla en su lugar y además atribuirle cierta responsabilidad que la tiene a muchos fenómenos que se desmadraron a partir de la multiplicación, no sé, de los nuevos inventos. Y esto es innegable. Entonces, la ciencia es importante, la técnica es importante, pero también tienen que ir de la mano un poco con la reflexión ética. Está bien, va mucho más rápido la ciencia y la técnica que la reflexión ética, pero tienen que ir un poco de la mano, porque si no, la ciencia empieza a ocupar o a intentar jugar roles que no puede satisfacer. Eh, También, sí, sí, estoy de acuerdo en que puede haber una resistencia. Seguramente podría haber una resistencia si me hubiera escuchado o nos escuchara alguien que se dedica a la economía o alguien que se dedica a la ingeniería. eh, pero a favor, vos en este caso que estarías de los dos lados, a favor también hay que entender esto. El intento de generar una ciencia jurídica que a mi juicio no se generó, no se genera hasta ahora, tiene que ver con una especie de prejuicio de inferioridad, porque fue tan deslumbrante el ingreso de las ciencias duras y exactas al mundo que los que se dedicaban al derecho quedaron medio, ¿no? Como incómodos. Entonces, para mí, a lo mejor estoy equivocado, dice, no puede ser que estas ciencias ocupen un lugar que tendríamos que tener nosotros o a la par. Entonces se pusieron, quisieron inventar una ciencia jurídica y descubrieron y se encontraron con un problema, que era la limitación sin darse cuenta del objeto. Fíjate, todos los pensadores modernos jurídicos llegan hasta donde llegan lo que la idea de la ciencia les daba en ese momento, que era aquello que podían percibir empíricamente y verificar empíricamente. ¿Y qué era lo que pueden en última instancia verificar empíricamente? Las normas y las reglas, no pueden pasar de ahí. Y no pasaron de ahí. Y Kelsen, bueno, alimentó todo esto. Entonces, ¿qué ciencia jurídica tenés? Eh, Ciencia jurídica es simplemente hacer un raconto de todas las normas que hay, describir cuáles son todas las normas que hay. Eso es ciencia jurídica. Y no juzgarlas, no valorarlas. Esto lo dice Cohen, por ejemplo. No, tendría que ser algo más. Si no, ¿para qué le sirve? Imagínate que vos fueses jueza o Maximiliano fuese juez y le piden ayuda, tienen que resolver algo y le piden ayuda a la ciencia jurídica. Entonces viene alguien y le dice, mirá, acá tenés las 25.000 leyes y los 50.000 artículos que te pueden servir para resolver el caso. Ah, y están conectados, es uno más importante que otro, uno es más justo que otro. No. Están todos, está la descripción literal del artículo, pero ¿cómo? No hay ningún análisis valorativo, no hay ninguna, este es más justo que aquel, este está. No hay nada.
¿Para qué te sirve? Es otra cosa. Y la dificultad, esto lo marcaba muchas veces Héctor, la dificultad en la ciencia, porque para hacer ciencia primero hay que definir el objeto, aunque vos te vas a dedicar a investigar. Y es cierto que hay un problema, principio, un problema. Hay tantas definiciones de derecho como objetos posibles. Entonces habría ciencia del derecho, habría 48, me estoy quedando cortísimo, 48 maneras de hacer ciencia del derecho dependiendo de la definición de la que cada uno de los que le investiga parta. Y ese es un problema también. No estamos de acuerdo, es problema nuestro, diría Kant. No nos ponemos de acuerdo sobre lo que sea el derecho. Pero entonces, ¿Mm? Es importante la ciencia, es importante la técnica, pero tienen limitaciones. Y cuando van más allá de lo que pueden ir, caen en cientismo. Pero también le pasa al derecho, como en el caso de los clásicos de Kelsen, cuando van más allá de lo que de lo que correspondería, caen en un voluntarismo. Todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX y parte del XX aparece el fenómeno denominado voluntarismo jurídico. El voluntarismo jurídico es la distorsión de la voluntad y pone como único eje la voluntad. ¿Oyeron hablar de voluntarismo? Que muchas veces se dice, sos muy voluntarista. ¿Qué significa que te digan o que vos veas a alguien como muy voluntarista? Que parece que todo fuera una cuestión de quererlo, de pensarlo y ya inmediatamente se realiza. Eso es voluntarismo. No, no alcanza con la voluntad. No alcanza con la voluntad. Se requiere de la racionalidad. Voluntad y racionalidad van de la mano, una mueve a la otra. ¿Mm? Emoción y sensibilidad y razón, emoción y razón. ¿Mm? Ustedes tienen que recuperar esa idea de que no se puede separar la emocionalidad de la racionalidad, la sensibilidad de la razón. Sobre todo los que pueden jugar un papel muy importante son las mujeres. Ustedes, las mujeres que estén en este momento presentes tienen una tarea importantísima en el ámbito del derecho y luego en el ámbito de la realidad, que es volver a unir sensibilidad con razón, que nosotros los varones hemos separado. Hemos separado completamente la sensibilidad de la razón. Si ustedes las vuelven a unir o con la ayuda de ustedes se vuelve a unir, ahí ya habremos dado otro paso importante para generar un mejor concepto de derecho. ¿Mm? Y agrego una Pero ya cosita más, está. volviendo al tema anterior, Sí, revalorizando también a la ciencia, no olvidemos que siempre la reflexión filosófica se apoya sobre esos saberes, ¿no? Entonces, sin ir al ciencismo, como decía Carlos, hay que también valorar todos los aportes de la ciencia que nos permite seguir reflexionando. Como decía Maximiliano, también siempre la filosofía aspira a ir más allá de los conocimientos científicos, pero no dejan de ser ajenos a nuestra tarea. vos, Maximiliano, ¿tenés algún estudio que tenga que ver con lo científico? No, por ahora no, profe. Ah, no, pensé que como era la idea más o menos parecida a la de tu compañera, y no, ella nos dice que es bioquímica. Bueno, pero se amigó con nosotros. Eh, Sí, profe, me re amigué, me gusta Ami a mí. dijo Yo amo la este carrera de profesor que Derecho. me está pateando el tablero, no Claro, se yo lo voy a sé. Fue una permitir. ¿No? primera impresión nada más, fue una primera impresión. Claro, sí, fue la primera impresión. Yo estaba re enojada, decía, pero ¿cómo me No, va a decir esto el profesor? Decía yo. no, Y ¿Ves, ahora Carlos? no, Te dije que no no digas va. esas cosas. ahora ya lo entendí totalmente, perfectamente. O sea, ya estoy en modo, en este mood. Pero el primer día era como, yo dije, no, o sea, además que bioquímica, estudiarla cuesta un Sí, montón. sí. Las ciencias exactas son muy
estructuras, y bueno, y yo decía, no, no, o sea, no me valorice mi carrera, profesor. Yo obviamente en modo Por de eso elegimos la entender, filosofía. Claro. exacto, de no entender nada en ese momento de qué era lo que me estaban tratando de transmitir, y que tuve que releerlo varias veces para poder entenderlo, porque estaba cegada a mi chip de ciencias exactas y no salía Claro. de ahí. Y la Mira, situación siempre volvemos Profe, Por al eso es mismo. necesario apoyarse, la filosofía se apoya en la ciencia, es necesario. Sí. sí, sí. Por eso, perdón, ahora le doy el paso, alguien quería hacer otro comentario. Por eso lo antropológico tendría que estar presente antes de estudiar cualquier cosa. ¿Vas a estudiar economía? Plantear la cuestión antropológica. ¿Vas a estudiar medicina? Plantear la cuestión antropológica. ¿Vas a estudiar derecho? Plantear la cuestión antropológica. ¿Vas a hacer literatura, arte, pintura, física? Plantear la cuestión antropológica. La cuestión antropológica excede al derecho, ¿no? Que nosotros planteamos como excede al derecho. Tiene que ver porque excede porque es cultura y todo es cultura. Lo que nosotros explica, ese punto de partida que aparece en el inicio, en la página, es el punto de partida de cualquier forma de expresión o conocimiento que querramos hacer, de la más, no sé, humilde hasta la más sofisticada. Lo antropológico tendría que ser el punto de partida para, antes de empezar a estudiar economía, antes de empezar a estudiar educación, ¿sí? Lo que ustedes quieran, no queda en el derecho, excede al derecho. ¿Sí? Lo que pasa es que nos dedicamos al derecho. Entonces, pero también en lo económico se ve claramente que la cuestión antropológica tiene que ver, habría que entender primero al hombre y después reformular los cánones económicos. ¿M? Y, y así con todo. Alguien quería, sí, yo justo hablé, pero alguien quería comentar o preguntar algo. Le doy paso, no sé quién era. no, era una consulta así muy, muy básico, ¿no? Que no solo cuando empezamos con esta materia, filosofía, ¿no? Dejar de lado lo que nosotros entendemos, ¿no? Lo que veníamos estudiando, definiciones y todo lo demás. Lo que nos enseña esta materia es ir más allá, pensar, ¿no? Entonces, a tratar de buscar siempre una respuesta y a tratar de no quedarse con lo que uno estudió, ¿no? Para mí es enriquecedor en ese sentido, a tener una mirada más allá y no quedarme con lo actual. Entonces, en ese sentido, para mí la filosofía, por eso lo dije, la filosofía va más allá, no se queda con lo que tiene. Entonces, eso está bueno en el día de mañana cuando nosotros tengamos que aplicar en nuestro trabajo el día de mañana, ¿no? Claro, fíjate Y para mí, profe, sí, te también escucho. con lo que dice Maximiliano, para mí fue un curso que me abrió la cabeza. O sea, tal vez por dos docentes excelentes, cómo explican los temas, Marina en la primera parte, usted en la segunda parte, pero es, o sea, me dio vuelta todo lo que yo había estudiado de derecho hasta ahora, solamente el derecho como norma, como esa, la pirámide de Kelsen, desde introducción al derecho hasta todos los derechos que vi, civiles, ni que hablar de lo penal, más yo que me quiero dedicar al derecho penal, me dio vuelta la cabeza. O sea, ahora es como ver la carrera ahora desde otro punto de vista. Y terminé la primera clase totalmente negada a no creer nada de lo que me estaban diciendo, como que es algo totalmente intangible, o sea, para mí si no lo puedo tocar, para mí 2 más 2 es 4, o sea, no hay interpretación en eso, es tan simple como eso. Eh, si hago una recta de calibración, tiene que darme determinado resultado, no puede salirse de eso, no está sujeto a interpretación. Y después, ahora ya terminando el curso, antes del receso de invierno, ahí fue cuando caí que esta nueva perspectiva del derecho que me llevo del curso, que
es totalmente valiosa y que bueno, lástima que no pude, no la cursé cuatrimestralmente porque creo que si en estas clases me llevo tanto, un cuatrimestre, no sé, capaz que me dedicaría a estudiar filosofía del derecho, un posgrado de filosofía del derecho y no derecho penal. Así que de verdad que es excelente cómo transmiten el mensaje. Para mí me convencieron, entre comillas, Mm. vamos a decir, me convencieron. Eh, mm, sí, lo que yo te podríamos decirte es que sí, estudiar lo que quieras estudiar y profundizar, pero ahora te podés meter en cualquier disciplina, pero ahora te vas a meter de una manera distinta, diferente, ¿no? No tan dogmático. Recién cuando vos interviniste que Maximiliano comentó eso lo que comentó, eh, sí, nosotros hablamos de diálogo, pero creo que también lo que tenemos que aprender es no solamente plantear la conversación, sino la forma, la manera en cómo se plantea una conversación, que es escuchar, esperar el momento para hablarlo, oír con atención, proponer su idea, el ida y vuelta, eso nos falta aprender, que va más allá de una mera conversación. Eso nos falta aprender y el derecho también, o nuestra perspectiva, intenta acercarse a eso. Tratamos de hacerlo, ¿no? Lo difícil es muchas veces hacer lo que uno piensa vaya al compás de lo que uno hace, que también es bastante difícil. Es bastante difícil. ¿M? Que lo que se diga vaya al compás de lo que uno lo hace. Hacemos lo posible. Y no, para nosotros es algo muy importante, que nos hayan entendido. Después que compartan o no, hay que tomarse el trabajo de entender lo que el otro dice, aunque por ahí en última instancia uno no coincida. Y además animarse a contar lo que uno piensa, como en tu caso, que siendo diferente o habiendo sido diferente, también enriquece. A eso nos tenemos que acostumbrar. Pero bueno, bienvenido sea. Eh, es un, eh, es un, no sé qué palabra ponerle, pero es muy importante lo que comentan y en este caso lo que comentas. No le voy a poner ningún nombre, por lo menos de mi parte, eh, pero de alguna manera justifican el dictado del curso. ¿M? Uno podría pensar, ¿por Profe, qué hace años lo que está más, dictando el curso? ¿Por qué hace años que está dictando o contando esto? Y a lo mejor una explicación tenga que ver con esto que nos transmitiste vos a mí. A lo mejor tenga mucho que ver con eso. Sí, te escucho, Maximiliano. no es por nada, ¿no? Pero hemos tenido profesores de todo tipo, ¿no? Pero en esta materia lo que yo pude ver de usted es la dedicación y esa vocación con la que usted está dando la clase, ¿no? Con esa pasión. Y eso es lo bueno, que por ahí es lo primero, la clase, uno que desconocía la filosofía, ¿no? De fondo. Incluso ustedes hicieron un curso de filosofía avanzado y acelerado por los tiempos, ¿no? Pero no quiere decir que en algunas clases cuando apagábamos la cámara no pegábamos el cabezazo porque a veces, a veces es como decir medio aburrido, pero, o denso, ¿no? Pero después con el tiempo, a medida que vayan pasando las clases, ahí uno va entendiendo y comprendiendo a la vez lo que lleva la filosofía, ¿no? A dónde te quiere llevar. Y yo por lo menos fui descubriendo hoy, después de todas las clases que pasamos, en ese sentido, a dónde apunta, ¿no? Entonces, ahí está lo positivo. En mi caso, tal vez otros compañeros piensen distinto, que es respetable también, pero en mi caso es ese. Bien, Sí, Max, es como vos decís, gracias a Maximiliano y a mí por la participación. Y también como dice Maximiliano, no solo enfocado al derecho, a mí me pasó lo mismo que
dice Ami. Yo cuando estudiaba venía con toda una idea del derecho y cuando me encontré con esta materia me llevé una idea totalmente distinta que para mí fue fantástico porque todavía no le encontraba mucho sentido y acá es como que pude eh, darle la vuelta a esa que necesitaba. Pero también la filosofía es importantísimo para todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Conocernos un poco de cómo somos, de cómo es la reflexión, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, de cómo pensamos al otro. Eh, es importantísimo en todos los aspectos y eso es lo que rescataba Maxi, ¿no? Que te va a servir de acá en adelante para un montón de cosas. Eso de dudar de los conocimientos, de dudar de lo que nos dicen, de dudar de lo que nos dicen los noticieros, de lo que vemos en las redes sociales. Dudar para afirmar o no. ¿Sí? No siempre va a estar equivocada la idea, pero lo importante es eso, es como dijimos desde la primera clase. Lo importante es dudar y seguir dándole vuelta, un poquito más de vuelta a las cosas. Dudar, sospechar no significa ser escéptico. Sí. ¿Mm? Mm. Que hablemos de la duda, de la sospecha, no es que estemos considerando que tenemos que ser escépticos, por el contrario. Eh, la Sería- sospecha implica por dónde vamos, por dónde van, y animarse eh, también es difícil para todos, porque esto que dice Maximiliano, es difícil para todos también, pues todos estamos de alguna manera formateados por un sistema, una manera de ver cuáles son los roles que cumplen el que estudia y el que está aprendiendo. Estamos un poco formateados. Entonces, no nos prepararon, hablo también hacia atrás, no nos prepararon para intervenir, para discutir, no nos prepararon, no estamos formateados para eso. Entonces nos cuesta a nosotros cuando tenemos que contar algo, les cuesta a ustedes cuando tienen que escuchar, nosotros también tenemos que aprender pausa, para aprender. Nos come el estereotipo. ¿Qué quiere decir que nos come el estereotipo? Uno empieza a contar y en algún momento tendría que trabajar la idea, a ver, fíjate vos, a ver qué pensás, a ver, hacemos una pausa, a ver qué estás queriendo decir. Y estamos formateados, ya teníamos el formateo del alumno, entonces seguimos. Y a lo mejor, como decía Maximiliano con honestidad, que absolutamente lo reconozco, también fallamos un poco en no dar la intervención, con lo cual se diluye, por ahí podría haber baches, pero es una cuestión y por ahí que alguien no se anime a intervenir, algunos se animaron a intervenir. Tenemos que reconocer que las intervenciones cuando fueron muy buenas, realmente, y además ayudan. Nosotros tenemos, si ustedes el día de mañana se dedican a contar algo, vamos a poner, no le pongamos adjetivos, se dedican a contar algo, van a ver que llega un momento que se ponen en modo cassette. Es decir, si uno se pone en modo cassette, sí, es como el oficio, sigue, y ahí es donde ustedes tienen que intervenir, están esperando que el otro intervenga, o es saludable que otro intervenga. Ah, ¿para qué me está planteando? Ah, y me quedo, pero no, pero lo que le contesté a mí me pasó, yo lo contaba ayer, no sé si me pasó de que alguna pregunta, algo que me hicieron cuestionar, algo que se cuestionó y no, yo no quedé conforme, ¿no? Y mi cabeza siguió pensando y después fui mandando la respuesta, no la respuesta porque tenía que ser una respuesta contundente, sino una manera de devolverle ese interrogante que me lo había planteado con mucha claridad y lucidez. No me quedé conforme con eso, pero agradezco que se hizo la pregunta. Y no hay ningún lugar a dudas, igual por ahí si queda, no quiero agotar esto algún tiempito para una pregunta u otra. No hay ninguna duda que todo tiene que ver, con la interacción. ¿Mm? Todo tiene que ver con la interacción. Solo me voy a poner
me pongo yo porque, como les decía ayer, nosotros somos los que nos vivimos a nosotros mismos. Eh, eh, Solo contando podría haber contado algo, pero me hubiera quedado ahí, me hubiera quedado muy limitado. Conté muchas cosas, mejoré en lo que conté, abrí mi panorama, fui capaz de me di cuenta de que podía ir por otro lado, ampliarlo o motivarlo por la interacción, por la interactividad. Solo no lo hubiera podido hacer, no lo hubiera descubierto. Eh, entonces, de alguna manera, todos, y ahora digo todos, ¿no? Yo estoy de este lado, todos los que están de aquel lado me ayudaron, creo, a mejorar bastante lo que venía haciendo. Algunas veces en modo automático, me acicatearon. eh, yo también tengo que reconocerlo, tengo que reconocer esto y decirles que eh, sin interacción, sin otro, quedamos muy pobres, quedamos muy agotados. No sé Y la si... importancia del diálogo y de Claro, las experiencias reversibles, ¿no? Volvemos claro. al mismo punto de uno de los primeros de los que partimos. En cuanto a eso, profe, también me doy cuenta que el doctor Negri fue muy importante para ustedes. Por ejemplo, yo noté muchas veces que usted habla de Negri en tiempo presente. Como Mm. dice Negri, como dice Negri, y era como, bueno, que en paz descanse, ¿no? Así que sé que se ve que tuvo una gran impronta en ustedes. Y así como ustedes y el doctor Negri, que en paz descanse, eh, han hecho un gran trabajo, porque eh, voy a volver a lo mismo con el derecho penal, pero en la currícula del posgrado de Derecho Penal en la Torcuato Di Tella, en los 2 años que dura el posgrado, se ve antropología, se ve ética, se ve filosofía, o sea, en cada cuatrimestre hay algo relacionado con esta materia. Entonces creo que se está abriendo un camino. Aún en el derecho penal, cuando podemos decir, como usted decía, derecho penal, incluirlos en una misma frase es muy chocante, es muy fuerte, pero aún en esas áreas del derecho está llegando lo que es esta cosmovisión nueva del derecho. Aún en áreas tan chocantes como es lo penal, está llegando esto. Entonces creo que es un buen camino. O sea, se está yendo por un buen camino y creo que los futuros penalistas vamos a ser mejores en estas cuestiones, por todo lo que estamos aprendiendo actualmente. No sé si los anteriores penalistas lo tuvieron, pero los que nos vamos a formar de ahora en adelante sí lo vamos a tener presente. Entonces me parece importante recalcar eso, y en cuanto al diálogo, que bueno, me llamó la atención siempre que hablara el doctor Negri en presente, ¿no? Eh, Que a mí me pasó con él lo que a vos te pasó con nosotros. O, 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 o en mi caso, cuando yo empecé a contar el tema. Cuando las primeras experiencias que yo tuve a contactarme con él fueron negativas, de alguna manera de rechazo. Me pasó exactamente lo mismo. O sea, no puede ser, cuando él nos reúne para formar un grupo de trabajo, y ese no puede ser lo que me está contando. Me enojé hasta, y no, esto no tiene, porque no tiene no tenía nada que ver con lo que yo había salido, con la idea con la cual había salido un balde, digamos, que era como una especie de balde, ¿no? Pues, de ser honesto, era un balde. Eh, y después con el tiempo lo fui entendiendo, pasé siempre lo admiré profundamente y lo sigo admirando, y pasé de ser, si se quiere, un estudiante, un discípulo, alguien que tenía resistencia y fue incorporando de a poco, al menos yo me consideraba así, creo que también él me consideraba, eh, a ser un amigo,
Para mí Héctor fue siempre un amigo genial, como como todas las personas, ¿no? Todas que destacan del resto. En una etapa en la que uno eh, bueno, lima asperezas o diferencias, la etapa de la idealización, ¿no? Cuando uno pasa esa etapa, que primero cuando las personalidades están fuertes está la idealización, después uno descubre que no, se supera la etapa de la idealización, todos tenemos el pie ponemos el pie en el barro y ahí vuelve a surgir ya el verdadero sentimiento, ¿no? Para mí fue eh, eh, alguien que me hizo cambiar la lectura, parecido a lo que estaba contando, muy parecido a lo que estaba contando Marina, pero le encontré un sentido. Yo seguramente, tal vez si no me hubiera cruzado con Negri, me hubiera dedicado a otra cosa, probablemente hubiera estudiado otra cosa, no sé. Para mí no tenía sentido. Cuando terminé la carrera no tenía mucho sentido, no me gustaba litigar, no le encontraba la vuelta por ningún lado. Mi panorama se abrió, no perdí 6 años. A veces soy muy crítico con mi formación y digo que perdí 6 años, en realidad no perdí 6 años, sino que los recuperé. Los perdí, pero de alguna manera Héctor hizo que las recuperara y que le diera sentido. Por eso sí está presente. Como amigo, en realidad fue un amigo. Lamentablemente tenía mucho, todavía tenía mucha cuerda, una persona muy lúcida. Y ya les cuento esto, no los quiero cansar más, pero me acuerdo eh, una vez hablando con él, yo tenía una duda. Entonces yo estaba leyendo López Quintás, un libro que se llama, un librito sobre los valores de López Quintás, y no me alcanzaba a cerrar la idea. Entonces me acerqué un día muy esperanzado. Y digo, Héctor, mira, estoy leyendo esto, no entiendo acá, le doy vuelta, no sé qué me pasa con este libro. Y entonces él me dice, y tal vez vos tenés que acercarte al texto con una pregunta. Te acercás a un texto con una pregunta abierta. Tal vez tengas que cambiar la pregunta, darle vuelta para poder entenderlo. Y hice un gesto, y si no, hice un gesto como diciendo, no te puedo dar una solución. Y eso fue muy fuerte, ¿no? ¿No? Que como, para mí, era como el padre, nos pasa, como el padre que uno va a buscar una respuesta y el padre lo sorprende, le dice, no tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo no podés tener la respuesta? Pero sí la tenés, ¿no? ¿Cómo no? Yo decía, ¿cómo no? Si vos no tenés la respuesta, Héctor, estoy perdido. Y no, sí, de alguna manera la tenía porque dice, tenés que tratar de enfocarte de otra manera. Bueno, ese es el recuerdo imborrable que tenemos de él, ¿no? Eh, bien, si queda alguna cosa, alguna cuestión, alguna duda de último momento que podamos resolver en pocos segundos, si no, espero que les haya servido. Yo creo que no tienen dudas, creo que tienen las cosas bastante claras, pero claro, tienen que adaptarse a una nueva manera de ver, a un tipo de contenido diferente, no porque tenga nada de extraordinario lo que nosotros hicimos, sino que es un contenido diferente al que ustedes están acostumbrados a incorporar. Ahí también está el dato. Pero todos vivimos, no importa, pasamos, fíjense, nosotros dos que gozamos, Marina, de muy buena salud, sobrevivimos a todo esto, y cuando pasamos la etapa de alumno, después volcamos todas estas ideas, incorporamos en, en nuestro quehacer. Repasamos sí, rápidamente, si quiero, entonces, las consignas para el examen. ¿Cómo va a ser el examen? Nos encontramos. Igual, cualquier duda que tengan de último momento nos escriben, ¿eh?
No tuve tiempo, me faltó esto, eso ya lo saben. Nos encontramos el lunes, unos minutitos antes del horario del examen, como si se tratara de una clase habitual. Ahí hablamos, respondemos alguna pregunta o duda que tengan en el momento técnico o lo que fuese, y a las 7 comienza la evaluación. Nos vamos a quedar, como contaba Marina ayer, para tratar de resolver algún problema entrecomillado técnico que se pueda dar. Y después después les comunicamos los resultados y después nos volvemos a encontrar en el recuperatorio, de a verlo, y luego una clase, un cierre que es breve, donde les vamos a dar las notas definitivas y los saludaremos como corresponde, como cierre del curso, y ahí terminará. Entonces nos encontramos 7 menos 10, si les parece, y después a las 7 ingresan a hacer el cuestionario. Vamos a cerrar la clase. Voy a borrar eso que... Ami, no te No, preocupes. que quede lo de No te, Ami. no te Que preocupes, no, eso que no, me van a linchar, Marina, profe. Marina de que quede muy la idea que me dio para malintencionada. el curso que viene. Me están Que no mandando me la eche de menos picota a mí. directamente. No, 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 no. no, no, no. Yo le saco. Qué malintencionada, Marina, ¿te parece, Ami? Ese fragmentito se lo, lo voy a sacar.